sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Voy a hablar de esto solo esta vez porque los comentarios que he recibido en mis anteriores videos solo se tratan sobre el supuesto rumor de Taehyun y los tristes que están por ese hecho. Primero que nada, y espero jamás volver a tocar este tema, es que nosotros como fans no nos toca opinar. Pero muchos me han dicho que hable al respecto de esto como si esa situación tuviera algo que ver conmigo. Y personalmente es molesto tener que leer que mis videos son su mejor sustento porque han dejado de creer. Quiero aclarar que soy una persona que hace videos hablando sobre análisis y teorías que han surgido tanto recientes como pasado durante todo este tiempo. Pero comenzando a dejar todo en orden, este supuesto rumor de Taehyun surgió a mediados de mayo, unos 2 días después del escándalo del nuevo grupo de HYBE, del cual, y quiero aclararlo, no hablaré porque no es algo que me importe realmente. Y de verdad me es muy indiferente. Si quieres saber más al respecto de ese tema, busca otro video porque aquí no lo vas a encontrar. Y bien, luego de esto alguien subió la siguiente imagen que muestra a la chica de Blackpink junto con Taehyun en la camioneta que este último maneja. Y si ven, la foto es real, hasta cierto punto está editada, pues la foto original y de la cual hicieron ese barato edit fue de la escena en In The Soup, donde Taehyun tomó el puesto de piloto en la camioneta que manejaba con Hobi a su lado. Literalmente pueden ir a verlo ustedes mismos como si sobreponen la foto editada y la original. Puedes notar que solo borraron a Hoseok y reeditaron todo para que supuestamente se viera esta chica con Taehyun. Incluso los colores para nada creíbles y las partículas mal editadas de la foto te dejan ver lo horrible que editan. Y si fuiste una de las personas que creyó ese rumor solo por esta simple foto y no te pusiste a investigar más a fondo concluyendo que Taehyun sí salía con esta chica, déjame decirte que por lo menos todavía hay gente que no confirma nada que no se haya dicho por ellos mismos. Esto lo digo porque recibí demasiados comentarios diciendo que debería de dejar de hacer los videos que hago porque Taehyun ya tenía novia, afirmándolo como si ellos fueran amigos cercanos de los chicos. Así como lo dije en mi video pasado en un comentario, me da tanta pena que las personas afirmen que lo de esa chica y Taehyun sea real, dándolo por hecho como si lo hubiesen hecho público, cuando en realidad eso también es solo un simple rumor, del que nadie está seguro porque no hay evidencias claras. ¿Que por qué Taehyun usó algo Chanel? Déjenme decirle que es una marca. Taehyun puede usar hasta una bolsa de Gucci y no por eso sale con las trabajadoras. ¿Que por qué viajó y esta chica también y luego una del aeropuerto dijo que los vio juntos? ¿Qué te hace creer eso cuando literalmente mi video se trata de exactamente lo mismo? Yo contextualicé que era un rumor y que no había evidencias, salvo lo que la ARMY que estuvo en esa fiesta dijo. Entonces, está bien si ustedes le creen a alguien que tampoco tuvo evidencias en fotos, pero nosotros no podemos decir lo mismo que el supuesto beso Taekook. Realmente me parece muy hipócrita que la simple mención de una posible relación o casamiento Taekook sea del desagrado de muchos. Porque si simplemente dices algo al respecto a eso, parece que todos están en contra como si eso estuviera mal. Quiero decir, ¿todavía existe gente que discrimina en pleno 2022? Sean actuales, por favor, no vengan a decirme que esto no es real y que la de Taehyun con alguna chica sí, cuando ustedes tampoco tienen nada en evidencias. Si quieres creer en eso está bien, pero yo quiero creer en Taekook, porque sus simples interacciones, por más mínimas que sean, se sienten más reales que cualquier otra cosa. Hemos visto cómo Big Hit corta y cambia las escenas para que parezca que ellos no se llevan bien. Así como lo hablé en los icebergs de Taekook en la escena de In The Soup, literalmente armaron un teatro para que se aparentara que Taehyun y Jungkook ya no se llevaban tan bien como antes, haciendo cortes tan extraños que no coinciden con lo que hablan y pasan a otro tema random, solo para que a ellos les conveniera que se vieran lejanos uno del otro. Probablemente ya se hayan olvidado de cuando Taehyun no lo dejaron acercarse a Jungkook cuando a este le pusieron puntos en el pie en el tour Love Yourself. Todos se veían preocupados cuando Jungkook soltó un grito de dolor y Taehyun pasó corriendo al cuarto donde lo tenía, solo para que al final Big Hit volviera a hacer un corte para nada sutil. Incluso cuando Taehyun lo esperó en el camerino y Jungkook fue a él solo porque sabía que Taehyun estaría ahí esperándolo. Y como es de esperarse, el video todo pixelado accidentalmente lo mostró. Porque para ser sincero, ellos no tenían la intención de poner ninguna interacción de ellos, por más mínima que fuera.
Y estos actos son más evidentes cuando se trata de separarlos, como cuando Jungkook abrazó a Taehyun por la espalda mostrándose feliz y al poco segundo mirando hacia el staff, logrando que se apartara de Taehyun con un puchero que no quitó cuando se alejó a una distancia prudente. O cuando estaban hablando hacia la cámara después de presentar Airplane Parte 2, y nuevamente Jungkook tuvo que alejarse con sus facciones tristes, siendo demasiado obvio cuando Taehyun nuevamente no pudo evitar, como es usual en él, su molestia cuando algo no le gusta. Aunque aquí afortunadamente tuvimos a Namjoon, acercándolo sin importarle lo que el staff o la misma empresa dijera, girándose a verlos con una clara advertencia que me hizo sentir satisfecho cuando lo vi, porque realmente es lamentable que incluso después de años los cortes sin sentido sigan, apareciendo de la nada, logrando que más gente se crea la tan famosa teoría de una separación y que con el simple hecho de que se menciona a Taekook en una misma oración sea punto de odio masivo a las personas que shippean esto. Honestamente, a pesar de todo lo que ha estado pasando, sentimos y pudimos ver a Taekook mucho más cercano de lo que nos pudieron aparentar antes. Más libres, más vivos, sin temor a los cortes de escena, sin temor a las cámaras ni al staff. Y es gracioso como muchos siguen refugiándose en lo que Taehyun comentó en Weverse, cuando dijo que saliéramos de nuestra imaginación, cuando realmente fue una mala traducción y lo dijo solo porque la chica hizo una referencia a que si no podía dormir hiciera cosas con la foto de Jungkook como ella lo hacía. Lo que claramente eso de sal de tu imaginación se refirió a que no estaba bien lo que hacía y que mejor dejara de imaginar cosas sin sentido utilizando a tu idol de esa manera para nada buena. Y ustedes mismos pueden ir a buscar en Twitter la traducción correcta en el contexto correcto, porque parece que todo el mundo se quedó en lo que le convenía. Nosotros sabemos lo libres que son fuera de Corea, porque con todo y el prejuicio que este país tiene, Taekook ha logrado mantenerse estable aún después de varios años, regalándonos momentos que no vamos a olvidar, porque no importa si son amigos o algo más, con el simple hecho de que ellos se hayan autodenominado Taekook y Taehyun le haya dicho a unos niños que Jungkook era su familia, me hace creer en esto, aún después de todos los rumores que surjan. Que no les parezca extraño que luego de tanto hayan personas que sigan shippeándolos porque hay demasiadas pruebas. Siguen siendo una incógnita, pero definitivamente las más reales y sospechosas. Y un ejemplo de ello sería la graduación de Jungkook, pues vemos a Taehyun llevando el ramo de flores todo el tiempo, quizás esperando el momento adecuado para dársela a Jungkook, y luce contento como si estuviera emocionado por regalárselas y ver su reacción. Él de verdad jamás las soltó, incluso si estaban cansados, Taehyun siguió llevándolas, pero él jamás se las dio, porque luego de haber entrado al carro que los llevaría a la cena de celebración, Taehyun mágicamente ya no tenía el ramo de flores y se veía algo decaído en el asiento atrás de Jungkook, lo que resulta más confuso porque quien le entrega las flores que Taehyun llevó todo el tiempo fue Jimin, pues el staff le pasó las flores a él para que se las entregara, aunque este lo hizo de forma juguetona y Taehyun esperó una reacción positiva detrás de él. Y todavía más sospechoso cuando Jungkook pregunta dónde las compraron y Taehyun rápidamente dijo el lugar exacto, como si él se las hubiese comprado personalmente, obviando el corte tan poco sutil que hacen cuando Taehyun le toca el hombro y pasan a otro tema. Y ese video fue todo lo que Big Hit nos quiso mostrar, aunque gracias a las cámaras de Dispatch pudimos ver cómo Taehyun alimentó a Jungkook mucho más contento que en el otro clip, lo que definitivamente lo hace todo más obvio. Así como cuando Taehyun dijo que Jeongi le había mandado un mensaje de texto demasiado largo, y Jungkook no se mostró sorprendido como todos los demás. Porque obviamente había recibido el mismo mensaje e incluso bromearon sobre que fue una copia y pega, porque Jeongi terminó el mensaje para ambos con un te amo. Como si el mensaje fuera un consuelo para los dos,
porque en ese mismo tiempo que fue entre 2016 y 2018 se rumoreó una ruptura de ambas partes y una supuesta revelación de una pareja gay por parte de Dispatch. Luego Taehyun dijo que había llorado como por 10 minutos cuando lo leyó, lo que fue aún más extraño porque esa no fue la única vez que mencionaron este hecho, pues para el fan café japonés, Taehyun volvió a contar esa misma anécdota recitando de igual forma que lloró 10 minutos y que Jungkook estaba en la misma habitación que él, por lo que leyeron el mensaje juntos, a pesar de que les había llegado por mensajes privados. Lo que fue sumamente extraño para todos porque dijeron que Jongin no solía enviar mensajes así de largos. A lo que Namjoon agregó que lo mucho que había recibido de Jongin en el chat fue si quería comer y que luego ni le respondió. Entonces, ¿por qué se tomaría esa molestia o qué lo llevó a hacerlo? Hay demasiadas cosas que nos hacen preguntarnos si es real o simple coincidencia, así como la supuesta ida de Taekook a las habitaciones privadas, la boda, el beso, entre otras cosas. En todo caso, deberíamos creer que Taekook realmente se le fue visto en Busan, como están diciendo en Twitter el día que grabó este video, que es el 5 de julio. Pues según informan aquí, una chica que incluso shippea al Jikook dijo que solo quería contar su experiencia estando en Busan junto con su prima, pues vieron al Taekook entrar a una tienda donde compraron algo. Ambos llevaban anillos y brazaletes iguales. Jungkook llevaba cargando a Jeongtan y el bolso de Taehyun. Ella dijo que había intentado pedirles una foto, pero que se negaron por privacidad y porque no andaban en horario laboral, pero que ambos lo saludaron de mano y se despidieron. Este fue el tweet que hizo y su traducción, por si quieren leerlo a detalle. Para ser honesto, espero que mi punto de vista y las evidencias que he dejado en este video sean suficientes para que las personas dejen de afirmar cosas sin sentido. Y si bien hago videos sobre teorías y análisis de este ship, trato siempre de no darlo por hecho y dejar que ustedes mismos tengan sus propias opiniones. Pero es molesto que entren solo a los comentarios para hablar de este tema o relacionarlo con Jimin, que nada tiene que ver en mis videos, pues intento no mencionarlo para que no digan cosas sobre él. Si quieren seguir creyendo que Taehyun sale con una chica está bien, pero no anden afirmando como si tuvieran evidencias para mostrar, porque ni siquiera es la primera vez que a Taehyun lo relacionan de esta manera, asegurando que salía con la hija del presidente de Paradise Group, cuando Taehyun asistió a un evento exclusivo de un museo de arte el pasado 13 de octubre. Donde los asistentes capturaron su paso por la galería, también dando por hecho que ellos salían, solo porque en las fotos salían juntos y Taehyun usó un par de veces un brazalete de la marca Pickpack, el cual es un emprendimiento de esta misma chica. Aunque como vuelvo a repetir, Taehyun puede usar lo que se le plazca, y gracias a que Hybe sacó un comunicado diciendo que era falso, todos dejaron de hablar sobre eso, para hablar ahora sobre la chica de Blackpink y Taehyun. El día que de verdad algo se haga público, ese mismo día pueden venir a decirme que he estado equivocado. Pero mientras eso suceda, todo lo que se diga o se aparente ver sigue siendo un simple rumor, así como lo que yo he estado subiendo. Busquen cosas de su interés y dejen de perder el tiempo viendo mis videos si tanto quieren creer en un Taehyun heterosexual. Y para las personas que apoyan verdaderamente a Taekook, los aprecio mucho. Incluso las personas que no creen pero son respetuosas en los comentarios nunca dejen de existir. Sus opiniones siempre serán bien recibidas en este canal. Muchas gracias por ver este video, realmente espero que todo haya quedado claro y que llegue a más personas que siguen creyendo en ese falso rumor ya desmentido. Todos tenemos derecho a shippear lo que queramos, con un debido respeto a los integrantes y a las demás personas fuera de Bangtan. Espero no tener la necesidad de volver a decir todo lo que ya expresé en este video, y concentrarme solo en lo que salga e incluso subir videos recordando todos los momentos pasados de Taekook que son igual de importantes. No se olviden de suscribirse y darle like a este video para que más personas puedan verlo e informarse, así como de comentarme sus opiniones respecto a esto. Nos vemos en una próxima actualización con más contenido y el próximo comeback de BTS, si es que subo este video antes de que eso suceda. De todos modos, lo que sea que se venga lo subiré. Bye.